5 minutos con la Divina Comedia. Soy el poeta Gonzalo Villar Bordones. Canto séptimo del Purgatorio. Llegada al Valle de los Príncipes. Dedicado a mi maravilloso sobrino Joaquín. Síntesis del canto. En este canto Virgilio revela su identidad y Sordelo, como signo de respeto a su autoridad, lo vuelve a abrazar. Esta vez, como un niño, lo hacía con sus mayores, adhiriéndose a sus piernas. Sordelo expresa que tiene el poder de subir y bajar por la montaña. Se ofrece de guía y sugiere buscar refugio porque las sombras impiden ascender. El nuevo guía los conduce por los faldeos a una cañada de flores dotadas de magníficos colores y aromas, en que distinguen a un grupo de reyes y señores que fueron poderosos en la tierra. Señores que en coro cantaban Salve Regina. Desde prudente distancia observan a los poderosos y Sordelo identifica y caracteriza a algunos de ellos. Tres poetas empleando diversas lenguas. Los tres poetas que ahora ascienden la montaña representan tres diversas vías lingüísticas de escritura, a saber, el latín de Virgilio, las lenguas extranjeras como el occitano, el francés, los dialectos germánicos, el inglés y el castellano, que ocupó Sordelo en sus continuas aventuras, y el toscano, empleado por Dante en su poesía. El latín había perdido su uso comunitario, pero era el idioma internacional. Siglos más tarde, Andrea Vesalio, Nicolás Copérnico e incluso Isaac Newton escribieron en latín. Ya sabemos que Brunetto Latini y Sordelo, dirigiéndose a lectores extrapeninsulares, emplearon otros idiomas apropiados a sus proyectos. En su trabajo lingüístico de vulgar y elocuencia, Dante había referido a Sordelo como un hombre de elocuencia inusual, que abandonó la lengua vernácula de su ciudad natal, no solo cuando escribía poesía, sino en cualquier otra ocasión. ¿Por qué Virgilio se quedó en el limbo y Catón logró el purgatorio? En este canto Virgilio explica que quedó en el limbo por no haber conocido la fe cristiana. Nació antes de Cristo. La profesora Teodolinda Barolini, en la excelente plataforma de la Universidad de Columbia, Digital Dante, destaca que otro pagano, Catón, ocupa un puesto de mérito en el purgatorio. Como ya he expresado, en mi opinión, ello está asociado a un simbolismo político. Dante relató que en el núcleo del infierno se castiga a quienes traicionaron y asesinaron a Julio César, Casio y Bruto. Por ello, en el canto siguiente, Dante destaca en el purgatorio la figura de Catón, para dejar en claro que sigue sustentando los ideales de la República. En efecto, podemos destacar que Dante defiende la autoridad del emperador sobre Europa y a su vez la república para cada una de las ciudades-estado italianas. Virgilio pide orientación para llegar al verdadero comienzo del purgatorio. Virgilio consulta sobre, disculpen mi italiano, la dove purgatorio ha diritto inizio, allí donde el purgatorio tiene su verdadero comienzo. En este pasaje se funda la distinción de los comentaristas entre antepurgatorio y purgatorio propiamente tal. La regla de la montaña, el simbolismo de la luz
y de la oscuridad. Dice la comedia. Y el buen Sordelo en tierra pasó el dedo, diciendo, ¿ves? Ni siquiera esta raya pasarás después de que anochezca. Se suele decir que el sol representa a Dios, significando que el progreso en la penitente vida cristiana solo puede llegar a hacerse mediante la gracia divina. Desde mi perspectiva, hay aquí una supervivencia de la tradición de Zaratustra, que asimilada por las comunidades pitagóricas, se extendió por el Mediterráneo y brilló entre los monjes benedictinos. Esta tradición insiste en la constante oposición entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el espíritu y la materia, Ahura Mazda y Angra Mainyu, lo que se verá reforzado en el canto octavo con la aparición nocturna de la serpiente. A su vez, podemos decir que mientras la conciencia no se ilumine plenamente por la bondad, es imposible dar término a la elevación espiritual. Dos tercetos sobre colores. Tras aludir a la luz, Dante describe los colores con particular maestría. Atendamos a la traducción de Jorge Aluchino. Oro y plata fina, carmín y albayalde, añil, leño lúcido y sereno, fresca esmeralda en el punto en que se quiebra por la hierba y la flor que había en aquel seno, cada uno en sus colores será vencido, como por su mayor es vencido el menos. Simbólicamente podemos decir que los más bellos colores de la vida son siempre vencidos por la muerte, pero la gran luz, aquella que supera al sol, prevalece sobre toda oscuridad. Invocación al plan, al lamento de Sordelo, el lamento por su jefe, Blacatz. En su poema occitano, El plan, el lamento, el histórico Sordelo enumeró los diversos señores de Europa a quienes cita por sus deficiencias de coraje con respecto a su señor muerto, Blacatz. Ahora el personaje Sordelo caracteriza uno a uno a los príncipes negligentes que aguardan la purificación en el valle y hace referencia a otros que aún respiran sobre la tierra. Ataque a la monarquía hereditaria. En mi concepto, la descripción de los príncipes europeos encierra un ataque a la monarquía hereditaria, destacando que el genio político no se traspasa genéticamente. Para irradiar esa idea, Dante habla de la gran nariz y de la pequeña, de la semilla, que es mejor que la planta, del tronco, que es más fuerte que las ramas. La errada confianza en la transmisión de las virtudes políticas se aprecia también en las repúblicas, que suelen elegir a los hijos que aprovechan la fama de sus padres. En Chile hemos tenido varios ejemplos de familias ligadas a la banda presidencial. Los Pinto, los Montt, los Alessandri, los Frey. Juzguen ustedes.
si la rama resultó mejor que el tronco. En este punto, cabe recordar que en tiempos de Dante los emperadores eran elegidos por un pequeño grupo de electores y las ciudades-estado italianas elegían a sus propios gobernantes. Europa católica gobernada por familiares. Un aspecto que este canto deja patente es que estamos ante una Europa completamente católica, en que sus príncipes, bohemios, franceses, italianos, ingleses o hispanos, son todos católicos y altamente emparentados. La cuestión de las narices. Los comentaristas destacan el énfasis de Sordello en los rasgos físicos de los príncipes, a veces divertidos. El naceto, chatito o príncipe de nariz pequeña del verso 103, en contraposición a colui dalmacchionazo, el de nariz viril, el de nariz de machote como mis bigotes, del verso 113, y el nasuto, o hombre de nariz grande, narigón, del verso 124. Salve Regina. Los príncipes cantan Salve Regina, sujetándose a la tradición de raigambre pitagórica de desarrollo espiritual a través de la música, tradición conservada por los monjes benedictinos en el campo católico a través del canto gregoriano. Se trata de una oración especialmente conectada con el viaje de Dante, pues se invoca la misericordia de María, que con su intervención sacó al florentino de la oscura selva. Por otro lado, debe resaltarse que toda la ferocidad y el vigor de los príncipes sufre una transformación por la vía de su sumersión en el femenino espíritu de la Gran Madre. La autoría del canto se suele atribuir al monje benedictino paralítico Hermann von Reichenau, quien vivió entre los años 1013 y 1054 en el monasterio del lago Constanza. Es considerado el gran sabio multidisciplinar de su época. El último verso, dotado de un tono distinto, se atribuye a Bernardo de Claraval. Hermann figura nombrado como el monje Hermann y Hermann el Tullido en la novela genial Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. El texto en español del canto es: Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Intertextualidad. Este canto es rico por su intertextualidad, ya que combina con las crónicas históricas y con esta oración mariana. Con esos agregados su riqueza se extiende y eleva. Nos lleva a imaginar los colores, las sombras y luces de la quebrada, el atardecer, el canto. Es una experiencia sensorial este canto. Señores mencionados en el canto séptimo.
Figuran en el valle o a través de referencias los siguientes señores. El emperador Rodolfo fue el primero de la dinastía Habsburgo. Encabezó el imperio entre 1273 y 1291. Dante le reprocha no haberse ocupado de Italia. Ottokaro II, rey de Bohemia, región de la actual Chequia, antes Checoslovaquia. Le llamaron rey de hierro y oro. A Bohemia Dante la identifica por sus ríos, Alba y Molda, conocidos en castellano como Elba y Moldava. Ottokaro fue rey entre 1253 y su muerte en 1278. Era valiente en la guerra, pero tirano como gobernante. Se le atribuye más adelante en la comedia haber aconsejado a Carlos I de Anjou el asesinato de Corradino, hijo del emperador Federico II. Este canto nos dice que Ottokaro, ya en pañales, fue mejor que Wenceslao, su hijo barbudo, quien en lujuria y ocio pase. Veamos si era cierto. Wenceslao II de Bohemia fue rey a partir de la muerte de su padre en 1278 de Bohemia y a partir de 1300 de Polonia, porque fue un gobernante muy hábil. Su madre tuvo un amante que empezó a ser el hombre fuerte de Bohemia, pero él ya siendo adolescente recuperó su reino de Bohemia y luego se dio el lujo de conquistar a los vecinos, los polacos e incluso los húngaros. Le ofrecieron su corona y él a su propio hijo lo mandó a gobernar sobre Hungría. Fue un rey altamente eficiente. Por lo mismo, lo que nos dice Dante parece ser un sarcasmo que deja a la vista y subraya de que su verdadero fin es un enseñar una idea política, es decir, criticar la monarquía hereditaria. Felipe III de Francia, llamado despectivamente Chatito por Dante, muerto de peste durante el sitio de Gerona, mientras guerreaba con Pedro de Aragón en la llamada cruzada contra la corona de Aragón, a saber, la represalia papal por la intervención de la corona de Aragón en Sicilia. El texto de Dante le reprocha haber muerto escapando y deflorando el lirio, la flor emblema de Francia. Las crónicas refieren que era de carácter débil y que su tío, Carlos I de Anjou, ejercía gran influencia sobre él. Fue a pelear a España para defender las tierras de su tío en Sicilia, también presionado por el Papa, que le había entregado Sicilia a Carlos de Anjou. Pues bien, este rey fue nieto de Luis VIII el León, hijo de Luis IX, San Luis de Francia, padre de Felipe IV el Hermoso y sobrino de Carlos I de Anjou. Estamos hablando de Felipe III, el atrevido de Francia. Perteneció a la dinastía de los Capetos. Enrique I de Navarra, el Gordo, el de benigno aspecto en este canto. Él sucedió a su hermano Teobaldo, que figura mencionado en el infierno como un buen rey. Gobernó entre 1270 y 1274. Su hija Juana fue esposa de Felipe IV el Hermoso. Los Capetos solían casarse con princesas españolas. Hijo de Teobaldo y Margarita de Borbón, durante el reinado de su hermano mayor, tuvo la regencia en varias ocasiones, durante algunas ausencias del monarca. Se hizo cargo del reino a la muerte de su hermano, que no tuvo hijos. Se casó en 1269 con Blanca de Artois,
tras jurar fidelidad al rey Felipe el Atrevido por sus dominios de Champaña. Murió a los 3 años de su reinado debido a la obesidad, que en este canto se asocia al benigno aspecto. Jaime II de Aragón, rey de Sicilia entre 1285 y 1302. Segundo hijo del rey Pedro III el Grande de Aragón y de su esposa Constanza II de Sicilia. De su madre heredó el reino de Sicilia en 1285. Derrotó a su competidor Carlos II de Anjou, cuyas fuerzas navales fueron deshechas en más de un encuentro por el almirante que aún se recuerda, Roger de Lauria. En 1291 recibió también la corona de Aragón al morir sin descendencia su hermano Alfonso III. Felipe IV el Hermoso, rey de Francia entre 1285 y 1314, es descrito en este canto como el mal de Francia. También era un capeto. Fue el segundo hijo del rey Felipe III el Atrevido y de su primera esposa Isabel de Aragón. Tanto sus enemigos como sus admiradores lo apodaban el rey de mármol. Se dijo que de él no es un hombre ni una bestia, es una estatua. Estaba vivo al momento del viaje imaginario de Dante. Él invadió la península, ordenó apresar a los templarios, expulsó a los judíos, hizo muchísimas barbaridades. Pedro III de Aragón, el Grande, rey de Aragón, entre 1240 y 1285, 45 años. Descrito en este canto como membrudo, casado con Constanza de Hohenstaufen, hija de Manfredi y nieta del emperador Federico II, reemplazó a los Anjou como gobernantes de Sicilia. Alfonso III de Aragón, hijo de Pedro III, es descrito en este canto como el jovencito. En 1282 gobernó los reinos de su padre cuando éste marchó a la conquista de Sicilia, para posteriormente hacerse cargo del gobierno del reino insular. Federico II fue el famoso emperador romano germánico entre 1220 y 1250. Era a su vez un gran filósofo, pertenecía a la dinastía Hohenstaufen, estableció su trono en la península, en el sur de Italia, fundó la Universidad de Nápoles, fue un gran personaje de su época, lo llamaban el stuporimundo, el asombro del mundo, faro del mundo, también el anticristo. En el infierno lo encontramos entre los epicuros por negar la inmortalidad del alma. Carlos I de Anjou, llamado en este canto el narigudo, fue hijo del rey Luis VIII de Francia y hermano de Luis IX el Santo. Con la alusión al tamaño de su nariz, Dante alude a la mayor virilidad de Carlos respecto de su sobrino, el rey Felipe III de Francia, el Atrevido. Fue rey de Sicilia entre 1266 y 1282. Hermano menor de Luis IX de Francia, Carlos adquirió el condado de Provenza por matrimonio el año 1246 y acompañó a Luis en su cruzada a Egipto entre 1284 y 1254. Aliado con el papado, conquistó el reino de Sicilia en la década de 1260, derrotando a Manfredo y Corradino, los hijos de Federico II, últimos representantes de la dinastía Hohenstaufen. Se casó con Beatriz de Provenza. Posteriormente,
Amplió su poder en los Balcanes y en 1277 intervino para apoderarse del reino de Jerusalén. Carlos transfirió su capital de Palermo, en la isla de Sicilia, a Nápoles, en el continente, y su introducción de funcionarios franceses causó descontento en Sicilia, donde estalló la rebelión de 1282 llamada Las Vísperas Sicilianas. Con la ayuda de Pedro III de Aragón, los sicilianos expulsaron a los franceses angevinos desde la isla de Sicilia, derrotando a la flota de Carlos en la bahía de Nápoles en junio de 1284. Carlos estaba preparando una contraofensiva cuando murió. Carlos II de Anjou, a la muerte de Carlos I de Anjou, fue proclamado su sucesor, pero al encontrarse preso, ejerció la regencia su sobrino Roberto, conde de Artois, junto a Gerardo de Parmont. Al dividirse el reino, porque los aragoneses se hicieron fuertes en la isla, y los seguidores de Carlos de Anjou II, en el continente surgió la expresión las dos Sicilias, la de la isla y la continental. Con la expresión la planta, el canto alude a Carlos II de Anjou y como la semilla se refiere a Carlos I de Anjou. Enrique III de Inglaterra. Reinó en Inglaterra entre 1216 y 1272, famoso por ser piadoso, inepto y carente de coraje para el combate. En aquellos tiempos, los reyes ingleses poseían dominios en la actual Francia. Se habla que un siglo antes de Dante existió en Europa lo que los historiadores modernos llaman el Imperio Plantagenet, porque los normandos, que eran vikingos que se hicieron fuertes en el norte de Francia, invadieron luego Inglaterra y dominaron sobre distintos lugares de la actual Francia e incluso sobre Sicilia. Bueno, Guillermo VII, marqués de Montferrato, es una región al noroeste de Italia. Él tuvo un final muy triste porque murió en 1292 encerrado en una jaula, probablemente a causa del hambre. Había sido tomado prisionero a traición por la ciudad alzada de Alessandría. Estaba sitiando la ciudad y le dijeron, entra a negociar, lo tomaron preso. Para vengarle, su hijo Juan I hizo guerra a la ciudad de Alessandría, perdiendo algunas tierras en sus posesiones de Monferrato y Canavés. En aquella maravillosa cañada se sienta más abajo, porque es solo un marqués. Y en lo más alto, recuerden ustedes, se sentaba el emperador. Faltaban más de 400 años para que Diderot afirmara en su poema Los enamorados de la libertad, que los hombres nunca serán libres, hasta que el último rey sea estrangulado con las entrañas del último sacerdote. Hasta aquí dejamos los comentarios. En un video aparte compartiremos el texto traducido al castellano. En el próximo capítulo, la serpiente llega en la noche.